Hay momentos en la vida en los que te descubres mirando al techo en silencio, sintiendo una especie de vacío que no sabes explicar. Tienes amigas, familia, quizá pareja, y aún así hay una parte de ti que se siente profundamente sola. Es una soledad que no tiene que ver con la ausencia de personas, sino con la ausencia de conexión. Una sensación de no encajar del todo, de estar presente pero ausente, como si el alma estuviera llamándote desde un lugar lejano, pidiendo que la escuches. Y entonces empiezas a pensar que algo en ti debe estar mal, que si no disfrutas como antes de las reuniones, de las charlas sin sentido o de los planes que antes te entusiasmaban, quizá te estés volviendo rara, o demasiado sensible, o difícil. Pero lo que nadie te dice es que esa incomodidad, esa distancia, es muchas veces el primer signo de transformación. No es que estés perdiendo tu lugar en el mundo, es que estás dejando atrás uno que ya no resuena contigo. Vivimos en una sociedad que glorifica lo ruidoso, lo visible, lo acompañado. Nos enseñan desde niñas que estar sola es sinónimo de estar incompleta, que necesitamos ser parte de un grupo para tener valor, que nuestra felicidad depende de alguien que nos mire y nos elija. Y sin darnos cuenta, crecemos buscando pertenecer, aunque para lograrlo tengamos que alejarnos de nosotras mismas. Por eso la soledad duele tanto, porque cuando finalmente el ruido se apaga y las máscaras caen, nos quedamos frente a una verdad que no podemos disimular. No sabemos quiénes somos cuando nadie nos está mirando. Es en ese silencio donde aparece una herida que no se ve, pero que pesa. Una herida invisible que se abre cada vez que finges estar bien solo para no incomodar. Cada vez que sonríes por inercia, que das más de lo que tienes, que dices sí cuando querías decir no. Y aunque parezca contradictorio, esa herida es también una puerta. Una que te invita a mirar hacia adentro, a detener la carrera, a escucharte sin miedo. Carl Jung decía que la soledad no proviene de no tener compañía, sino de no poder comunicar aquello que es importante para ti. Y tú lo sabes. Sabes lo que se siente hablar y no ser comprendida, compartir y sentirte invisible, intentar encajar en lugares donde tu alma ya no cabe. La soledad entonces deja de ser un enemigo, se convierte en una mensajera, una que llega para mostrarte que el ruido exterior ya no puede distraerte del llamado interior. No estás rota, estás despertando. Quizás este momento de tu vida no sea un final, sino un umbral, un tránsito entre la mujer que fuiste y la que estás destinada a ser. No es un castigo, es un reencuentro. El universo, en su infinita sabiduría, a veces te separa de lo conocido para devolverte a lo esencial. Hay una verdad silenciosa en ti que pide espacio para respirar, y para oírla necesitas silencio, necesitas esa pausa que tanto temes, porque solo cuando el mundo calla, el alma empieza a hablar. Así que no te castigues por sentirte sola. Esa soledad no es un error, es una etapa sagrada, es el terreno fértil donde germinan las raíces del autoconocimiento. Y aunque al principio duela, aunque se sienta como un vacío interminable, con el tiempo descubrirás que no era ausencia, sino espacio, espacio para ti. La herida invisible de la soledad no es una condena, es la cicatriz de un alma que ha decidido dejar de fingir. Y aunque ahora todo parezca más silencioso, ese silencio está lleno de vida, esperando a que te atrevas a escucharlo. Desde pequeñas nos enseñan a sonreír aunque duela, a ser agradables, a no incomodar. Nos dicen que hay que ser buenas, pacientes, educadas, amables. Y poco a poco, sin darnos cuenta, aprendemos a construir una versión de nosotras que se adapta a todo, que agrada a todos, pero que a veces se olvida de sí misma. Esa versión es lo que Jung llamaba la persona, la máscara que usamos para movernos en el mundo. Y no es mala. La necesitamos para vivir en sociedad, para trabajar, para convivir, para amar incluso. Pero con el tiempo, esa máscara se adhiere tanto a la piel que terminamos olvidando qué rostro hay debajo. Quizás tú lo hayas sentido. Esa fatiga silenciosa después de un día en el que tuviste que ser todo para todos. La amiga que escucha, la hija que no se queja, la pareja comprensiva, la profesional impecable. Y cuando por fin estás sola, algo en tu interior suspira con cansancio. No físico, sino del alma. Es el cansancio de fingir, de vivir como si todo estuviera bien cuando dentro hay un desorden suave, pero constante. De dar más de lo que tienes, porque crees que amar es sinónimo de sacrificio. De callar tus necesidades, porque temes ser demasiado. Esa máscara, aunque te haya protegido, también te ha separado de ti. Y cada vez que sonríes para ocultar el dolor, cada vez que dices no pasa nada, cuando en realidad todo pasa, tu alma se aleja un poco más de su propio centro. Durante años creíste que para ser amada tenías que merecerlo, que el amor se ganaba a través del esfuerzo, de la perfección, de la entrega. Pero el amor verdadero no se gana, se reconoce. Y para reconocerlo, primero necesitas reconocerte tú. Muchas mujeres llevan puesta una armadura invisible, hecha de fuerza,
fuerza, de control, de aparente independencia. Pero debajo de esa armadura hay una ternura inmensa esperando ser vista. Un corazón que anhela descanso, no porque esté cansado del mundo, sino porque está cansado de no poder mostrarse tal cual es. No hay nada más valiente que quitarse la máscara, que dejar caer esa sonrisa automática, aunque el silencio después duela, porque ese silencio es real, y la verdad, por más incómoda que sea, siempre sana. Cuando empiezas a mostrártela al mundo sin adornos, algo mágico ocurre. No todas las personas permanecen, es cierto. Algunas se irán, incapaces de sostener tu autenticidad, pero las que se queden lo harán porque ven tu alma, no tu personaje. Y ese es el tipo de conexión que no se puede fingir. Es profunda, transparente, sin necesidad de convencer a nadie. Tal vez por eso, cuando una mujer comienza a vivir en verdad, el mundo tiembla un poco, porque deja de ser predecible. Ya no busca aprobación, ya no se acomoda al molde, y eso incomoda a quienes se sienten seguros en lo superficial. Pero tú ya no estás aquí para encajar, estás aquí para volver a ti, para recordar que tu valor no depende de ser entendida, sino de ser auténtica. La máscara que aprendiste a usar alguna vez fue necesaria, te ayudó a sobrevivir, a sentirte aceptada, a construir un lugar en el mundo. Pero ahora que estás creciendo, ya no la necesitas, porque la mujer que eres hoy no necesita protección, necesita verdad. Cuando empieces a soltarla, notarás algo extraño. Primero sentirás vacío, pero luego vendrá una ligereza que no conocías, una sensación de volver a respirar después de años de hacerlo con cuidado. Y aunque duela mirar tu rostro sin adornos, esa será la primera vez que te veas de verdad. No hay belleza más profunda que la de una mujer reconciliada consigo misma. Una mujer que ya no actúa, que no compite, que no pide permiso para sentir. Su mirada se vuelve calma, su voz suave pero firme, y su presencia tiene algo de santuario, porque cuando una mujer deja de esconderse, el alma florece, y en ese florecer, el mundo se transforma un poco también. Hay un momento, casi imperceptible, en el que algo dentro de ti cambia. No es un evento grandioso, ni una revelación con luces y fanfarrias. A veces es solo una tarde cualquiera, mientras estás sola, y sientes que ya no puedes seguir viviendo como antes. Algo en tu interior susurra, basta. Y aunque no sabes bien a qué, entiendes que ese basta viene del alma. Ese instante marca el inicio de lo que Jung llamó el proceso de individuación, el viaje de regreso hacia ti misma. Un camino que no se recorre con los pies, sino con el alma desnuda, y como todo renacimiento, comienza en la oscuridad. Cuando inicias este despertar, el mundo puede parecer más frío, más distante. Las conversaciones superficiales se sienten vacías. Los lugares que antes te emocionaban ya no te dicen nada. Empiezas a notar los hilos invisibles que mueven las relaciones, la necesidad de aprobación, el miedo al rechazo, la costumbre de callar lo que duele. Y en medio de todo eso, algo dentro de ti se cansa de seguir actuando. Al principio no sabes quién eres sin tus máscaras, ni qué quieres sin los deseos de los demás. Y esa incertidumbre puede asustarte, porque nadie nos enseña a convivir con el silencio interno. Pero si logras quedarte quieta, si resistes la urgencia de llenar el vacío con ruido, con distracciones o con personas, empezarás a notar algo. Ese silencio no es vacío, es espacio, un espacio nuevo, fértil, sagrado. Ahí, en esa calma donde parece no pasar nada, comienzas a escucharte. Tu cuerpo te habla, te dice cuando algo no se siente bien, cuando estás forzando lo que ya no encaja, cuando finges entusiasmo para no decepcionar a nadie. Tu intuición, esa voz que habías silenciado por años, empieza a levantarse otra vez, primero como un murmullo, luego como una certeza que no se puede ignorar. Y con esa nueva claridad también llega la sombra, esa parte tuya que siempre evitaste mirar, tus miedos, tu enojo, tu envidia, tu tristeza profunda. Todo lo que habías guardado en el fondo del alma empieza a salir, no para castigarte, sino para ser visto. Aceptar la sombra es uno de los actos más valientes de una mujer, porque en ella no solo habita lo que consideras malo, sino también lo que reprimiste por miedo, tu fuerza, tu deseo, tu poder de decir no. El mundo te enseñó a ser buena, pero no te enseñó a ser completa, y ser completa implica abrazar incluso lo que asusta. Jung decía que no se alcanza la luz imaginando figuras luminosas, sino haciendo consciente la oscuridad. Por eso, el despertar no siempre se siente bonito. A veces duele, a veces se parece más a una ruptura que a una revelación, porque para nacer de nuevo, primero hay que dejar morir lo que ya no eres. Y mientras lo haces, mientras desarmas las capas y te quedas solo con lo esencial, algo hermoso empieza a florecer. La autenticidad, no esa versión perfecta que intenta ser espiritual todo el tiempo, sino una presencia real, honesta, humana. Una mujer que puede llorar sin sentirse débil, que puede enojarse sin culparse, que puede estar sola sin sentirse vacía. Te das cuenta de que la soledad, esa que antes temías, se convierte ahora en tu maestra más amorosa. Ella te enseña a escucharte sin prisa, a sostenerte sin depender, a descansar en ti. Ya no necesitas que alguien más te valide para sentir que existes.
resistes, ya no persigues amor en cada mirada, porque has aprendido a encontrarlo en tu propio reflejo. Y entonces algo cambia. La tristeza se vuelve calma, el miedo se convierte en claridad. Empiezas a disfrutar tu propia compañía. Descubres que no necesitas llenar cada silencio, porque el silencio ahora es hogar. Este es el verdadero despertar, no un estallido, sino un regreso. Regreso a la esencia, al alma, a la raíz de quien siempre fuiste antes de intentar ser alguien para los demás. Y cuando llegas ahí, descubres una verdad que no se puede olvidar. No estás sola, estás contigo. Y ese contigo lo cambia todo, porque dentro de ti vive una sabiduría que había estado esperando ser escuchada. Una mujer antigua, intuitiva, libre, la que no busca brillar para ser vista, sino iluminarse para poder verse a sí misma. Ese es el despertar interior, el momento en que dejas de buscar afuera lo que siempre estuvo dentro. Y aunque el mundo no lo entienda, aunque otros no lo vean, tú sabes que algo en ti ha despertado y ya no hay vuelta atrás. Hay un instante en el camino donde la soledad deja de doler, ya no pesa en el pecho ni se siente como una herida abierta. Se transforma, empieza a sentirse como un silencio amable, una pausa donde por fin puedes respirar sin la urgencia de llenar el aire con palabras. Ese instante llega sin aviso. Un día te descubres disfrutando una tarde contigo misma, sin ruido, sin deberes, sin la necesidad de estar disponible para nadie. Te das cuenta de que no estás esperando ningún mensaje, ninguna validación, ningún te extraño. Solo estás ahí, presente, y por primera vez en mucho tiempo, eso es suficiente. Ahí es cuando comprendes que estar sola no es lo mismo que sentirse sola. Estar sola es tener espacio, sentirse sola es tener vacío, y cuando empiezas a habitarte de verdad, el vacío se llena de ti. La soledad deja de ser un enemigo y se convierte en una aliada, una maestra que te enseña el arte de escucharte, de conocerte, de cuidarte, porque cuando aprendes a disfrutar tu propia compañía, dejas de conformarte con vínculos que solo existen para no sentir silencio. Ya no aceptas migajas emocionales, ni conversaciones vacías, ni presencias que no te miran. Aprendes a reconocer la diferencia entre estar acompañada y estar contenida, y eso lo cambia todo. Descubres que puedes caminar sola por la calle y sentirte libre, que puedes tomar un café contigo y disfrutarlo como si estuvieras con alguien especial, que puedes llorar sin avergonzarte y reír sin medir el volumen, porque empiezas a pertenecer, no a alguien, sino a ti. Cuando una mujer se reconcilia con su soledad, algo en ella florece, se vuelve magnética, no porque busque atraer, sino porque irradia calma, esa calma que viene de saber que puede sostenerse, que no necesita ser rescatada ni comprendida todo el tiempo. Ya no busca encajar, ahora elige dónde quedarse, y en ese proceso ocurre algo hermoso. Los vínculos cambian, las relaciones dejan de ser un refugio contra el miedo y se convierten en espacios de crecimiento mutuo. Aparecen personas que resuenan con tu autenticidad, no con tu máscara. Amistades y amores que no se alimentan del vacío, sino de la abundancia interior. Pero no llegan cuando los esperas, llegan cuando ya no los necesitas, porque la soledad, cuando se habita con amor, abre un canal profundo hacia tu intuición. Empiezas a ver con más claridad lo que te hace bien, lo que no, lo que ya terminó. Sientes cuando una situación te drena o cuando una conversación te expande, y poco a poco tu vida se ordena de manera natural, sin tanto esfuerzo. Jung llamaba a esto sincronía, esos momentos en los que la vida parece alinearse contigo. Empiezas a encontrar los libros que necesitabas, las personas adecuadas, los caminos que antes no veías, no porque mágicamente aparezcan, sino porque ahora estás mirando desde el alma, no desde el miedo. Esa es la verdadera alquimia de la soledad. No consiste en aislarte del mundo, sino en encontrarte dentro de él, sin perderte, en poder estar con los demás sin dejar de estar contigo. Entonces descubres que el amor más profundo no es el que te completa, sino el que te recuerda que ya eras completa. Y esa comprensión, tan simple y tan poderosa, cambia la manera en que caminas, hablas, eliges. Te vuelves más suave, pero también más firme, más empática, pero menos complaciente, más abierta, pero menos dispuesta a perderte, porque la mujer que ha hecho las paces con su soledad ha descubierto su fuente interna de poder. Un poder silencioso, sin arrogancia, sin gritos. Un poder que no necesita ser reconocido para existir. Es el poder de quien ya no teme quedarse sola, porque sabe que dentro de sí habita todo lo que necesita. Ese poder es pureza, es claridad, es amor en su forma más libre. Y es ahí, en esa quietud luminosa, donde comienza el verdadero cambio. Porque una mujer que aprende a estar sola deja de buscar fuera lo que solo puede florecer dentro. Y desde ese lugar, su luz ya no depende de nadie. Hay una belleza especial en una mujer que ha aprendido a estar en paz consigo misma. No necesita decirlo, se siente, se percibe en su forma de caminar, en su mirada tranquila, en esa manera en que respira como si el mundo ya no tuviera prisa. Su presencia no exige atención, pero la atrae, porque en ella habita algo que pocas personas
personas logran alcanzar. La plenitud silenciosa no es que ya no sienta miedo o tristeza, es que ha dejado de resistirse a ellos. Aprendió que el dolor no la destruye, la transforma, que la soledad no es castigo, sino espacio, y que el amor más profundo no viene de afuera, sino del vínculo sagrado que ha reconstruido consigo misma. Esa mujer eres tú, la que alguna vez se sintió perdida entre los ruidos, entre los deberías y las expectativas, la que se sintió incomprendida, invisible, agotada de fingir, la que se desarmó en silencio para poder renacer. Ahora habitas un lugar diferente. No es un sitio físico, sino un estado del alma, un lugar donde puedes mirar hacia atrás sin dolor y hacia adelante sin ansiedad, donde ya no buscas aprobación, sino coherencia, donde ya no necesitas llenar vacíos, porque te has convertido en tu propio hogar. Tu energía cambió. Ya no corres detrás del amor, porque lo llevas dentro. Ya no temes el silencio, porque ahí encuentras respuestas. Ya no te molesta estar sola, porque entiendes que en ese espacio florece tu verdad. Jung decía que el propósito de la vida no es la perfección, sino la integridad, y tú lo has entendido. Ser íntegra no es ser impecable, es ser completa, aceptar tus luces y tus sombras, tus momentos de claridad y tus días de caos, sin juicio, porque todo eso eres tú, y ya no necesitas dividirte para sentirte merecedora. Cada cicatriz que llevas es una constelación de fuerza, cada pérdida, un recordatorio de que puedes renacer tantas veces como sea necesario, cada silencio, una oración dicha sin palabras. Has dejado de mirar tu valor en el reflejo de otros, ahora lo ves en tus actos pequeños, en cómo te hablas cuando fallas, en cómo te abrazas cuando algo duele, en cómo eliges la paz por encima del drama y la verdad por encima de la aceptación. Eso es madurez del alma, eso es amor propio en su forma más pura, y desde ese lugar todo cambia. Las relaciones se vuelven más auténticas, el trabajo se alinea con tu propósito, las decisiones dejan de basarse en el miedo y comienzan a brotar del corazón, porque cuando una mujer se pertenece, el mundo deja de ser una jaula y se convierte en un campo abierto. La plenitud no grita, no busca atención, no necesita aplausos, se manifiesta en la calma con la que eliges tus batallas, en la serenidad con la que sueltas lo que no puedes controlar, en la dulzura con la que te hablas cuando algo no sale como esperabas. Es esa paz que se siente al final del día, cuando apagas las luces y sabes que, aunque nadie lo vea, hiciste lo mejor que podías desde el amor. Esa paz que no depende de tener compañía, dinero o éxito, sino de saber que estás viviendo en verdad. Y cuando llegas ahí, comprendes algo hermoso. No necesitas que tu vida sea perfecta para sentirte plena, solo necesitas estar presente en ella. Te das permiso de sentir sin miedo, de descansar sin culpa, de elegirte sin remordimientos, de mirar al espejo y reconocerte no como una versión por mejorar, sino como un ser completo, en evolución, en constante amor. Esa es la plenitud silenciosa, esa que no se ve en fotografías, pero se siente en la piel, esa que no se demuestra, porque simplemente es, y en ese silencio fértil el alma florece. No hay urgencia, no hay comparación, no hay necesidad de más, solo gratitud. Gratitud por haberte quedado contigo, por no haberte abandonado, incluso cuando todo parecía derrumbarse, por haber tenido el valor de mirar adentro y quedarte, porque al final la soledad no fue tu enemiga, fue el templo donde aprendiste a amarte, el taller donde el alma se reconstruyó con paciencia, el espejo donde por fin pudiste verte completa. Ahora lo sabes, no necesitabas encontrar a nadie, solo necesitabas encontrarte a ti, y ese reencuentro, tan silencioso, tan íntimo, es el verdadero milagro.